Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera edición del Foro de Innovación Académica. El día de hoy tenemos el placer de contar con el doctor Diego Buenaño, quien es el nuevo vicerrector académico de la Universidad de las Américas. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia y Diego también impulsa lo que es la calidad académica, la investigación aplicada y fomenta alianzas estratégicas para mantener a la vanguardia del sistema educativo. Por favor, Diego, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Bienvenidos todos también. Muchísimas gracias, Camila, por la presentación. Gracias a las panelistas de esta tarde. Quiero dar la bienvenida inicialmente a Gisela Montalvo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con maestría en Políticas Públicas y un MBA. Completó un programa ejecutivo en Leadership Decision Making en Harvard Kennedy School. Actualmente es directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana y miembro de los directorios de Aleti, Conquito y Corpey. Gisela ha desempeñado roles clave en el sector público, incluyendo la Embajada del Ecuador en Estados Unidos y otras instituciones de liderazgo. Muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos esta tarde en este foro específicamente para hablar de temas de inteligencia artificial y su impacto en diferentes ámbitos. También tengo el honor de presentar esta tarde a Caterine Medranda Flor. Es subsecretaria del Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador, con una destacada trayectoria en liderazgo directivo y desarrollo de equipos. Caterine es ingeniera en computación, cuenta con una maestría en desarrollo directivo y liderazgo por la Universidad de Barcelona y es coach ejecutivo certificada por ICF. Su trabajo se enfoca en la transformación digital, ciberseguridad y la inclusión tecnológica. Catherine también lidera iniciativas para cerrar la brecha digital en el Ecuador. Nuevamente, Catherine, también muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este importante foro. Finalmente, quiero dar la bienvenida a nuestra colega Patricia Costa Vargas. Patti es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Alicante y además es directora de la Maestría en Experiencia de Usuario en la Universidad de las Américas y en la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene más de 110 publicaciones científicas y lidera un grupo denominado C2Lab en la Universidad de las Américas. Patti ha contribuido a proyectos de inteligencia artificial y accesibilidad en entornos web. Además, es vicepresidenta de OWSD en Ecuador y ha sido embajadora de Women in Data Science desde el 2019, un proyecto que la Universidad de las Américas lleva adelante con la iniciativa de Stanford University. Muchísimas gracias, Patti, también por unirte esta tarde a este foro. Y bueno, sin más presentaciones, quiero un poco entrar en el tema y quisiera plantearles una primera pregunta. Vamos a empezar al contrario de la presentación. Entonces, me gustaría, Patti, que nos ayudes con la siguiente interrogante. Desde tu perspectiva y en la experiencia justamente de dirigir la maestría de UX en la universidad, ¿qué crees que la inteligencia artificial o cómo la inteligencia artificial puede mejorar la interacción entre estudiantes y plataformas educativas digitales? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva como directora de esta importante maestría? Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y sobre todo por tener el honor de compartir este fascinante panel que sé que va a ser muy productivo esta tarde. Bueno, con relación a la pregunta, pienso que la maestría de experiencia de usuario hoy en día se vuelve muy clave porque todas las herramientas que están orientadas con la inteligencia artificial, en especialmente la generativa, nos permiten mejorar mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es allí, como en nuestra asignatura, nosotros hacemos muy énfasis sobre todo en diseñar aplicaciones que justamente estén enfocadas hacia el diseño, aplicando la experiencia de usuario, claro, estándares entonces, también si de yo voy a comprar accesibilidad justo web. para aprovechar, pero si me van a dar $60, en verdad no cuesta más de $100. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Ya,
Ok, entonces, como les comentaba, sí, nosotros nos enfocamos a que todas nuestras asignaturas también apliquen durante todo el diseño de cada una de las asignaturas que está dentro de experiencia de usuario, justamente están enfocadas a aplicar la experiencia de usuario, accesibilidad, que hoy en día con estas herramientas de inteligencia artificial van de la mano, ¿sí? Porque queremos que todas las aplicaciones lleguen a más usuarios, especialmente aquellos que tienen discapacidad. Y si de esta forma están diseñadas estas aplicaciones, puede llegar a más personas. Esa es la idea también de la inteligencia artificial generativa, que todo sea más fácil para el usuario y por ello van de la mano con lo que es la experiencia de usuario y los estándares de accesibilidad. Muchísimas gracias, Patti. Considero que es súper importante tomar en cuenta la experiencia de usuario, sobre todo ahora cuando nuestros estudiantes y en general, ¿no es cierto?, los usuarios de diferentes plataformas están enfocados puntualmente al uso de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, hay que considerar todas las características de accesibilidad que tienen los usuarios frente a estas herramientas. Gracias por tu respuesta, Patti. Bien, continuemos con Catherine, por favor. Desde tu rol en la promoción de la sociedad de la información, ¿cómo puede el gobierno nacional fomentar una mayor adopción de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito educativo, sin que esto comprometa la privacidad y seguridad de los usuarios? Justamente este creo que es un desafío que no solo se tiene a nivel global, sino, perdón, a nivel del gobierno nacional, sino a nivel global. Entonces, ¿cuál es su perspectiva en relación a esto? Muchas gracias por la pregunta, Diego. Sabes que justamente mientras te escuchaba pensaba en que el desafío es mucho más amplio, ¿no? No solamente en la educación. Y cuando hablamos de la gobernanza e inteligencia artificial, no podemos dejar como de ver los diferentes niveles o capas en las cuales esta se aborda, ¿no? Tenemos el de la infraestructura, tenemos a nivel de protocolo TCP/IP, tenemos a nivel de aplicación y por último el de contenido, que quizás es hacia donde más fuerte estamos viendo el enfoque. Pero desde mi perspectiva creo que el mayor o la mayor fuerza se debe dar a través de la privacidad durante la construcción, es decir, desde el diseño ya se debe mantener un enfoque sumamente claro en cuanto a la privacidad. Y esto decanta justamente en esta privacidad replicada en todas las herramientas educativas relacionadas a inteligencia artificial. Con ello estamos fomentando también tecnologías de privacidad de tal forma que la inversión y la promoción en tecnologías que vayan enfocadas a este aseguramiento de protección de datos es primordial. Si esto lo juntamos bajo un esquema de conciencia y de formación constante en función de qué es lo que vamos a obtener al final mientras estamos aprovechando las herramientas de IA, mientras estamos ya visualizando la construcción a través de un diseño, a través de las diferentes herramientas disponibles, yo creo que vamos a lograr fortalecer ello. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, recursos técnicos, aliados con esa conciencia y esa educación constante con el enfoque que les mencionaba al inicio. Sí, muchas gracias. Y definitivamente creo que quienes estamos en el mundo académico tenemos esa gran responsabilidad de concientización del uso de herramientas en el ámbito de la tecnología de manera general, no específicamente en el ámbito del uso de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que tenemos esa gran responsabilidad de trabajar con los diferentes organismos justamente para que esto pueda calar dentro de los usuarios, ¿no es cierto? Sobre todo los usuarios más jóvenes que a veces se exponen al uso de estas herramientas de una manera abierta, ¿no es cierto? Bien, quiero pasar ahora con Gisela, por favor. Quiero hacerte una pregunta puntual relacionada como desde tu perspectiva en CITEC, ¿cómo ves tú la responsabilidad
o el involucramiento que puedan tener en las universidades en relación al uso de inteligencia artificial, pero no en el ámbito académico, sino más bien cómo crees que el uso de herramientas de inteligencia en el ámbito administrativo puede llegar a ser un elemento que apoye justamente el proceso académico desde tu perspectiva en CITEC. Gracias, Diego. Muy buenas tardes con todos. Bueno, primero yo tengo que resaltar que estamos aquí en un panel mayoritariamente de Women in Tech, así que me siento muy orgullosa y creo que ese es el principal rol de la academia, el que en carreras tan estratégicas, en temas tan esenciales, estemos más mujeres hablando y aportando, porque finalmente, y uniendo a tu pregunta, la inteligencia artificial se alimenta de datos, de información, y si las mujeres no somos parte de esta construcción de datos y de información, lamentablemente sesgos que hemos venido eliminando se pueden ir acrecentando si no lo vemos desde ese lado. Y justo ahí es donde hay grandes oportunidades y retos, pero yéndome puntualmente a procesos, eh, de nuevo, la inteligencia artificial es una gran base de datos que toma información y que nos permite ser más eficientes en las tomas de decisiones. Y ahí como cualquier organización, la academia también es una institución en donde tienen diferentes estrategias y herramientas, tanto en el área administrativa, en el área de comunicación, en la área de atención al cliente, que finalmente mi cliente es el alumno, hasta áreas financieras y en general. Y para cada una de las áreas que existe dentro de una organización, sea público, privada, academia, la que ustedes quieran, existen herramientas que utilizan inteligencia artificial para poder automatizar y ser más eficientes en los procesos que hacemos. Y ahí es donde está el gran valor. Si yo vamos a hablar desde el lado, por ejemplo, desde quien maneja la parte de ventas o atención al futuro alumno, ya no puedo yo vender de la manera en que tal vez o promocionar, para no utilizar una palabra tan comercial, digamos, yo ya no puedo promocionar mi malla y todas mis carreras de una manera en que antes la hacía. Tengo que saber cuáles son los intereses, cuáles son las tendencias, cómo llego a estos usuarios. De ahí es donde la inteligencia artificial nos permite tomar decisiones más automatizadas, pero sobre todo más estratégicas, porque estamos conociendo a la persona. A mí me encantaba, y esto es en general en tecnología, el otro día nos decían, yo ya no puedo publicar mi lista de carreras como hacíamos hace 15 años en un medio impreso. Aunque quisiéramos que siga, justo estábamos en un evento en Barranquilla y decían, alcen la mano, ¿quién compra todavía el periódico? Y si acaso será un 2% el que lo compra, pero eso no significa que no somos informados y que no estamos recibiendo información, lo que significa es que utilizamos diferentes medios. Y ahí ayuden, aparte de procesos financieros, por ejemplo, hay maravillosas herramientas digitales que nos permiten a nosotros analizar y manejar las finanzas y que con inteligencia artificial yo pueda tener análisis que me permitan hacer proyecciones más adecuadas, ir analizando cómo ha sido la tendencia y que con eso vayamos siendo un poco más listos y preparados para lo que se viene. En estos dos ejemplos que les doy son temas sencillos, pero que realmente son de fondo y donde la liquidez, la estrategia, la forma de vender nos puede hacer fallar. Pero también como llego a mis estudiantes también, en todo eso existen herramientas de inteligencia artificial. A veces pensamos que hablar de inteligencia artificial tiene que salirnos del robot automatizado a hablarnos. No, no es eso. Eso lo puede utilizar y lo hace interesante, pero yo creo que hay que ir más atrás y justo hoy en unas entrevistas decíamos, esa es la punta del iceberg, o que yo utilice ChatGPT o Copilot y hago una pregunta, eso está bien, porque lo que hacemos es que esté en nuestro día a día, pero atrás de eso, en cada herramienta que utilicemos para automatizar procesos, ya está incluido en la mayoría inteligencia artificial que nos permite ir siendo más predictivos y tomar decisiones más acertadas. Y creo que ahí la universidad, como cualquier organización, tiene esta gran oportunidad. ¿Cuántos miles de estudiantes manejan ustedes? No es lo mismo manejar de manera manual a yo saber con tendencias y con análisis de datos cuáles son esos cambios que tengo que ir dando en el día a día. Sí, muchísimas gracias, Gise. Creo que mencionaste algo súper importante y es el hecho de que en función de la data que se pueda recopilar o que se tiene o que disponemos ahora en las instituciones de educación superior, podamos tomar decisiones acertadas y objetivas.
Anteriormente, ¿no es cierto?, muchas de las decisiones, y no solamente en el ámbito educativo, eran muy subjetivas en función de lo que el líder de la organización pensaba o tenía inclusive esa sensación de que podría suceder. Ahora, al disponer de datos en las organizaciones, obviamente la toma de decisiones se hace 100% objetiva. Y obviamente dentro de las instituciones de educación superior, manejamos una gran cantidad de procesos en diferentes áreas. Tú has mencionado dos específicamente, pero que creo que a nivel institución podemos enriquecer muchísimo con el uso y el manejo predictivo de esta información que puede... Ojo que el objetivo final en el caso de la educación es mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y todas estas herramientas, si bien es cierto, no aportan directamente en el proceso, pero obviamente ayudan a que todas las herramientas puedan estar a disposición de nuestros estudiantes y obviamente mejorar finalmente lo que queremos, ¿no es cierto? Bien, volvamos con Patti. Patti, ¿cómo crees tú que utilizar herramientas de inteligencia artificial para personalizar, perdón, los procesos de enseñanza-aprendizaje y hacer que sea más inclusiva para las personas con diferentes estilos de aprendizaje se pueda dar en la actualidad? ¿Cómo crees que en las universidades pueden utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para que el proceso educativo sea más personalizado? Bueno, como vimos que todo lo que es la inteligencia artificial tiene atrás los datos. Entonces ahí es un punto clave. Con los datos podemos analizar en qué tema, en qué parte está fallando nuestro estudiante y con esa decisión, con esas inquietudes, con esas faltas de conocimiento, se podría decir, se puede identificar qué estudiantes tienen esos problemas y potenciar usando las mismas también bases de datos que vamos a tener ahí. Por ejemplo, dentro de los contenidos de las aulas virtuales tenemos contenido validado que es generado. Puede ser también otro insumo, las clases sincrónicas que son grabadas y toda esa información me va a servir también para ir alimentando a nuestra inteligencia artificial, que puede ser ahí la forma en que vamos personalizando y direccionando y reforzando las áreas que necesita cada uno de nuestros estudiantes, porque allá es donde va la educación usando IA, personalizar los aprendizajes, las necesidades y los diversos estilos de aprendizaje que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Entonces yo pienso que como tú dices, esto no es solamente la cuestión de una determinada asignatura, sino que hay que probar con diversos modelos de datos, ¿sí? Es por eso que debe haber también la parte de inclusión, no solamente tomar ciertos datos, sino hacer pruebas para probar los diferentes modelos y con datos más variados podemos tener mejores resultados. Sí, sí, gracias, Patti. Definitivamente creo que el hecho de disponer de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial nos permite generar procesos, por ejemplo, de evaluación mucho más adaptativa, ¿no? Generar contenidos mucho más personalizados para nuestros estudiantes de acuerdo a sus necesidades, inclusive. Y obviamente ahí entra este concepto de la tutoría virtual en función de lo que el estudiante necesita para el aprendizaje, para su desarrollo personal y futuro profesional. Además, es súper importante que podamos disponer de patrones de aprendizaje, ¿no es cierto? Hacer esos análisis de los patrones de aprendizaje que obviamente ahora podemos obtenerlos a través de la interacción que tienen nuestros estudiantes en estos entornos virtuales de aprendizaje. Y obviamente todo esto va a decantar en que podamos disponer de los recursos de aprendizaje para muchas otras áreas. Obviamente tenemos que trabajar en temas de infraestructura y otros elementos que todavía como país siento que estamos un poco atrasados. Catherine, ¿qué políticas públicas considera esenciales para impulsar la investigación y desarrollo, particularmente en temas
de inteligencia artificial en el entorno de la educación superior. Muchas gracias, Diego. Sí, un poco recoger, tanto Gisela como Patti mencionaban el tema de información, el tema de recopilar datos. Y realmente es esencial, ¿no? Para todo lo que se trabaja a nivel de inteligencia artificial. Y específicamente, o sea, no es una exclusión lo que tú comentas justamente, cómo nosotros vamos a poder impulsar la investigación y el desarrollo ya dentro del ámbito académico, pues justamente poniendo la atención principalmente al tema de los datos y a través de las políticas públicas que nosotros podamos conocer, que realmente ya están sobre la marcha. Hace alrededor de un mes, por ejemplo, nosotros hemos tenido una alianza con Cenecit en la cual se entregaron fondos provenientes del 1% que se recoge de las operadoras para fomentar inversión en proyectos de investigación e innovación, ya sea con universidades o proyectos que se presenten con Startup, Capital Semilla. Yo creo que el abrir estas posibilidades, ¿no? Porque en la práctica lo que escuchamos es que hay motivación inicial, pero luego no hay las facilidades para poder continuar con ciertos proyectos de startups, por ejemplo, que tienen excelentes ideas, pero que luego se ven detenidos por falta de fondos. Entonces, todas estas opciones que se están ofreciendo a nivel de políticas públicas dan la oportunidad para que se siga profundizando en todas estas investigaciones con mejores resultados. Otro tema también que se está trabajando es el fortalecer este ecosistema de inteligencia artificial a través de varios proyectos en el que se busca el cambiar esta cultura de yo hago algo fantástico pero lo hago solo, sino más bien fomentar este trabajo colaborativo, y no solamente a nivel de país, sino también a nivel de región. Yo creo que todas estas cosas van sumando de tal manera que se fomente la colaboración a nivel global y que los resultados sean mucho más acelerados y conectados con nuestra realidad. Si bien es cierto, se habla muchas veces de no ser solamente consumidores, que básicamente es lo que pasa en la mayor cantidad de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ecuador es un país consumidor y quizás la mayoría de los países de la región. Y quizás no dejemos de serlo en el corto o mediano plazo, pero lo que sí podemos hacer es comenzar a trabajar en ordenar nuestros datos, en poner el foco en la analítica de datos de tal forma que en el momento en que podamos desarrollar herramientas con inteligencia artificial, estas se van a poder aprovechar de mejor manera. Y aquí hay un tema también que podemos mencionar de manera adicional, es el hacer un énfasis en el uso ético, en el uso responsable de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora en alianza con PNUD y con UNESCO para establecer un diagnóstico inicial del uso de la inteligencia artificial, tanto a nivel de Estado como a nivel de país, lo cual nos va a dar directrices sumamente claras de hacia dónde tenemos que ir, de qué necesitamos reforzar y con quiénes podemos articular estos trabajos importantes. Muchísimas gracias. Creo que en este momento es fundamental trabajar en ese desafío del uso ético de las herramientas de inteligencia artificial. Creo que eso es algo en lo que a nivel institucional, a nivel del gobierno nacional, se están empezando a tomar acciones también. Así que coincido 100% en lo que usted nos acaba de mencionar con relación a lo que está pendiente por trabajar, que de hecho ya se están tomando iniciativas, ya existen algunas que van orientadas hacia esa línea. Muchísimas gracias, Catherine. Giselle, en términos de innovación tecnológica, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas herramientas que favorezcan la educación y la investigación en el Ecuador? ¿Cómo la IA puede convertirse en esta herramienta justamente para generar desarrollos de innovación tecnológica? Bueno, creo que aquí voy a unir un poco lo que han venido hablando y, bueno, como base creo que todos sabemos que
que este boom de la democratización de la inteligencia artificial ha sido un cambio de paradigmas y de forma de hacer las cosas, no solo en el lado productivo, en el lado público, como mencionaba Katey, que te cambia toda la política pública, sino también en la forma de cómo tienen que educar, formar, investigar la academia. Pero creo que la base primera de esto es el reto de trabajo articulado. Este mismo reto y que hablamos de los datos y de que esto sea una real base de datos valiosa, hace que ya no podamos trabajar solos, sino que esta tenga que ser una articulación entre los diferentes sectores y segundo, abierto al mundo. Como decía Katy, ya esto no podemos ser un debate local, un debate nacional en donde mi metro cuadrado es donde analizo, investigo o innovo, sino que lo maravilloso de la tecnología es que traspasa fronteras. Y al traspasar fronteras nos hace que las oportunidades que tenemos de investigación y desarrollo también se abran a hacer algo ya multisectorial, que sea diverso y que incluyamos a más actores. Entonces creo que como estas dos bases nos cambian los paradigmas y las formas de hacer las cosas. Y esto no quita y no es que hace que, ok, como ahora ya tengo inteligencia artificial, se eliminó la investigación, porque ahora hago una pregunta en cualquiera de las herramientas y me da la solución. No es así. Lo que me da es, de nuevo, es una gran base de datos que me ayuda a investigar, pero el análisis, la base, las fuentes, seguimos siendo nosotros las personas, los investigadores, los que crean realmente esta información. De nuevo, es una gran base de datos, no podemos olvidarnos de eso. Por eso ha habido tantas fallas al inicio en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y tomemos en cuenta, y les hablo ahora que se amplió la forma, porque como mencionaba Patti, no es que la inteligencia artificial apareció hace 2 años, la inteligencia artificial se usa desde más de 20 años y hemos utilizado como usuarios de manera tal vez no consciente la inteligencia artificial también, no por menos en cualquier red social. Nos salen nuestros gustos, nuestros intereses, personas que quizás conozcamos. ¿Cómo sabría una red a quien tal vez conozco si no es porque está utilizando información que dice, ok, ella tiene 3 amigos que coinciden con los 3 de acá y los 3 de acá, entonces por consecuencia puede ser que la conozca. Entonces ya por muchos años se ha venido utilizando. En Facebook nos decían, hemos utilizado desde hace más de 20 años, o sea, desde que nació tenía ya herramientas. La diferencia es que ahora nosotros como usuarios comunes podemos utilizarla. Y esto es lo mismo en la educación. Nuevas herramientas de educación. A mí me encantó lo que hablaron de la inclusión que permite la inteligencia artificial y los nuevos modelos educativos, en donde veamos situaciones no solo geográficas a las que puedo llegar con intereses y formas, pero pensemos en usar distintos tipos de lenguas, que yo ya pueda llegar a un lugar con su lengua nativa gracias a la información que las personas metemos, el que personas con discapacidades puedan también estudiar y ya no tengan limitaciones físicas, sino que estén adaptadas a sus realidades. Y así muchos ejemplos más. Por un lado, en los temas de educación, llegar a donde no llegamos y creo que ese es el valor. Y por el otro lado, en el lado investigativo, es maravilloso el mundo de oportunidades. O sea, recordemos y no hace muchos años para investigar teníamos que sacar 30 enciclopedias y coger donde estaba Alemania, donde estaba guerra, donde estaba Francia, leernos y luego unir a entenderle. Ahora podemos tener mucha más información, pero también esto nos da una responsabilidad en donde tenemos que articularnos más y donde ya hay que cambiar la manera en que hacemos las cosas y esto tiene que servir para lo que Katy decía, para que esto desarrolle nuevos negocios, nueva innovación, emprendimientos, desarrollo de cultura y esto no puede ser solo para una élite. Esto tiene que llegar a todos y las oportunidades que nos da es que si lo utilizamos bien, con uso ético, conocimiento, finalmente, ¿cómo logramos uso ético de cualquier herramienta? Es conociéndola. A mí me encantaba el ejemplo que un día nos daban y nos decían el cuchillo, no es que cuando salió el cuchillo todo el mundo dijo, ay, el peor invento, era maravilloso, pero el cuchillo como puedo utilizarlo para cortar, puedo utilizarlo para matar. Y cuando tengo conciencia de cuál es lo bueno y lo malo, es donde podemos entrar y conociendo la herramienta, es cuando también nosotros podemos exigir que se le dé un uso adecuado y que esto no
genere un riesgo para el desarrollo de la gente. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, pero creo que la inteligencia artificial es maravillosa. Imagínense lo que es poder yo coger y subir información. Lo que Pati decía es esencial, ¿no? La inteligencia artificial, yo tengo que crear mis propias herramientas, mis propios prompts. Y cuando yo voy subiendo mis investigaciones y mi información, puedo crear nuevos análisis que me permitan tener una visión que tal vez antes no la teníamos. Y esto podría alargarlo, pero creo que ahí para seguir hablando, pero da grandes oportunidades, pero el reto es que estemos involucrados y dos, que dejemos de trabajar de manera aislada, sino articulada. Si no, esta política pública de la que hablaba Katy va a ser aislada, esa investigación va a ser aislada, ese desarrollo de una startup no va a funcionar, pero si trabajamos juntos, esto puede ser lo que ha sido a nivel internacional maravilloso para solucionar retos que han tenido los países. Totalmente de acuerdo. Me quedo con el tema también de la globalización que mencionaste al inicio. Creo que es importante subirnos justamente a todos los desarrollos que se van haciendo a nivel global y las oportunidades que esto nos abre, ¿no? Creo que es súper, súper importante, pero también relacionado con la parte del manejo ético. Me encantó el ejemplo del cuchillo. Si es que no sabemos utilizar las herramientas, estamos más expuestos a hacer un uso poco ético de las herramientas que ahora disponemos. Y nuevamente cae en la academia, ¿no es cierto? Esa responsabilidad de formar a nuestros estudiantes para que sean usuarios éticos de los recursos que ahora disponemos en el ámbito de la tecnología. Patti, volviendo contigo, quisiera justamente alinear una pregunta relacionada con este tema. ¿Cuáles crees tú son los principales desafíos éticos que debemos enfrentar cuando diseñamos sistemas impulsados por inteligencia artificial en el ámbito educativo? Y te hago esta pregunta justamente por tu experiencia en el trabajo de la maestría de UX específicamente. Cuando se diseñan sistemas basados o impulsados por inteligencia artificial, ¿qué elementos consideras importantes o cuáles son esos retos éticos que se tienen? Bueno, en primer lugar, cualquier herramienta se debe manejar con responsabilidad y como decía Gise, es importante que para abordar estos temas también un factor importante es la capacitación. Sería la capacitación a todos los involucrados. En cuanto a mi maestría de experiencia de usuario, ¿qué nosotros consideramos cuando se desarrolla? Atrás de todos estos diseños están lo que están los desarrollos de software, donde se lo hace de una forma transparente para el usuario, inclusiva, es decir, que se hacen pruebas piloto, donde los usuarios tienen esa habilidad para comprender lo que está en una pequeña interfaz y luego esa interfaz también se lo va haciendo accesible, añadiendo estándares como los de la Web Content Accessibility Guideline para que llegue a más usuarios. En este caso, si hay usuarios que tienen problemas de visión, si usuarios que tienen problemas de audición, entonces se hace muy detalladamente todos esos seguimientos, toda esa prueba. De igual forma, si incorporamos herramientas de inteligencia artificial, primero todos los involucrados, como te decía, deben conocer, deben manejar con responsabilidad y por otro lado también, si hay algoritmos, estos deben ser transparentados. Debemos también cuidar por la ley de protección datos sensibles, si es que estamos manejando datos de estudiantes, datos de empresas, van a ser datos sensibles que nosotros también debemos manejar con mucho cuidado para que no sean estos expuestos, pero en realidad todo lo que nosotros trabajemos, como mencionó también Catherine, debe haber políticas públicas que todo nos deje claro y también, como dijo Gisela, trabajar de forma articulada. Hoy estamos en un mundo globalizado que no podemos olvidarnos que debemos trabajar en equipos multidisciplinarios desde la parte de investigación para poder potenciar todo lo que nosotros tenemos con estas herramientas de IA, que en realidad lo que nos ayudan más son a optimizar los procesos administrativos que a veces han consumido mucho de nuestro tiempo y que podemos usar nuestro tiempo en actividades mucho más productivas para ir desarrollando mejor lo que nosotros sabemos hacer. En este caso, si somos educadores, potenciar la parte de educación orientando a la personalización. Si somos investigadores, potenciar lo que es la investigación un poco más hacia la innovación con ideas creativas.
Gracias, Pati, por tu respuesta muy clara y obviamente esto nos lleva de la mano a trabajar de forma consciente y real en el desarrollo de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, tomando en cuenta estas consideraciones que las has expuesto en esta tarde. Vuelvo con Catherine. Se ha hablado en esta tarde sobre la importancia de que estemos conscientes de que el uso de herramientas de inteligencia artificial nos expone a un mundo global. Y cuando hablamos de un mundo global, nos estamos también refiriendo a una economía digital. Y en ese sentido, me gustaría saber cuáles son los sectores en los que la inteligencia artificial podría generar el mayor impacto en los próximos años y cómo pueden, en este caso, las universidades preparar a los estudiantes para este desafío. Gracias, Diego. Bueno, y esa pregunta es como una bomba, ¿no? Porque no sé si tenga la respuesta realmente. Em, Porque cada sector prioriza justamente lo que trabaja y lo que necesita y en donde ve las mayores oportunidades y situaciones que deben de atenderse con mayor celeridad y enfoque y mucho más con herramientas de inteligencia artificial. Escuchándole un poco a Patti y a Gisela también en su última intervención, hablaban de todo el recorrido y la historia que tiene la inteligencia artificial. Por ahí me sonreía porque Gisela decía 20 años, bueno, hace 30 años yo, o quizás un poco más, recuerdo haber tomado ya en la universidad una asignatura de inteligencia artificial. Entonces hablábamos en ese entonces ya del procesamiento del lenguaje natural, de información estructurada, no estructurada. Y hoy en día a nivel global realmente hay un 80% de información que no está estructurada, que es ese insumo, ese caldo de cultivo de la inteligencia artificial. Y con ello viene también como ese norte que a veces no se encuentra respecto a la inteligencia artificial y también me hace recordar una definición que en lo personal, claro, hay muchas encontramos en diferentes sitios, a mí me gusta mucho y es todo aquello que se puede describir en cuanto a lo que el cerebro hace, se puede pasar a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que el gap o la brecha está ahí en qué es aquello que todavía no podemos describir en cuanto a las funciones de nuestro cerebro, ¿no? Volviendo a la pregunta de cuáles son los sectores, entonces yo digo, bueno, a medida que los estudiantes también van teniendo un enfoque más en un área que en otra, también van defendiendo cada uno de estos sectores que innegablemente requieren para potenciar los resultados de esta maravillosa herramienta como la inteligencia artificial. Es uno de los temas justamente que a través del primer comité de inteligencia artificial del Ecuador estamos un poco abordando, ¿no? Incluso con ayuda de la academia, estableciendo una metodología para priorizar aquellos sectores en donde se va a poner el foco inicial de la inteligencia artificial. Y todos estamos claros que los que no se alcancen estos 5 meses hasta diciembre, que se tiene esta primera fase o este primer comité, no significa que los otros son menos importantes, sino que hay que priorizar. Podrían ser el de salud, podría ser finanzas, podría ser agricultura, podría ser energía, ¿no? Entonces, realmente es una discusión que creo que nos tomaría aquí varias horas y después de eso seguramente habrá quienes digan, no, yo creo que es otra, ¿no? Entonces, es ir como un poco explorando, viendo las oportunidades y reforzando todo aquello que cada sector o que cada actor tenga responsabilidad de sacar adelante, ¿no? Como bien lo dijo, creo, tanto Patti como Gisela, finalmente todo va sumando, ¿no? La inteligencia artificial es en sí un aprendizaje automático que a medida que nosotros le vamos alimentando, pues va aprendiendo y va pudiendo hacer mejores predicciones de todo aquello que nosotros necesitamos saber para caminar hacia los resultados que estamos buscando. Así es que bueno, yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? El saber por dónde arrancamos primero, qué priorizamos, siendo que cada quien va a defender su área. Sí, muchísimas gracias, Catherine. Creo que Giselle, tal vez desde la perspectiva de CITEC, un poco con la experiencia de las empresas adscritas a la Cámara,
tal vez podamos tener una visión un poco más cercana de cuáles son esos desafíos que están presentando o a los que se están enfrentando las industrias en el país para la implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial y qué alternativas de alguna manera ya se han ido dando en el camino para superar estos desafíos. Bueno, yo creo que el primer desafío que tenemos es de nuevo el conocimiento y la educación. Desde hace 3 años que yo formo parte de la CITEC, una de las prioridades o preocupaciones principales que tenían nuestras empresas socias es la falta de talento digital. Y al comienzo esta falta de talento digital era tal vez solo hablar de ingenieros en las diferentes ramas tecnológicas. Pero ahora ya no solo es esto, ya es un transversal en todas las carreras, ya es en cualquier carrera en comunicación, en leyes, en medicina, en finanzas, en la que ustedes quieran, es esta falta de profesionales que sepan utilizarla y aprovecharla y que sea parte de sus modelos. Ese es nuestro primer reto que ha habido frente no solo a temas de inteligencia artificial, sino en cualquiera de las verticales y herramientas digitales. Por eso trabajamos mucho y creo que no porque hoy sea un evento de ustedes como una universidad referente en el país, sino porque ustedes han visto esto y ya lo hacen un transversal en las carreras, ya no es algo que es solo del área que Diego tú antes liderabas, sino ya como un transversal de formación a todos los estudiantes y he podido vivirlo con nuestro equipo en carne propia, que en varios eventos y espacios de otras carreras hemos estado hablando de diferentes innovaciones tecnológicas y creo que ese es el central. Otro tema central es que se pierda la confusión de que la tecnología o los servicios digitales solo son para las grandes industrias. Son terminologías tan técnicas, tan novedosas, que no, eso es para las grandes, eso es para ese 5% del sector productivo que las puede implementar. No, hay herramientas digitales para todos. Y esto tiene que ser sobre todo si somos empresas pequeñas que necesitamos crecer o medianas, ahí es donde tenemos una oportunidad inmensa de utilizar la tecnología y en este caso la inteligencia artificial para innovar, para mejorar de una manera en que tal vez antes no lo podíamos hacer, con inversiones además que no son como eran antes, porque ahora ya tenemos muchos servicios digitales que nos permiten poder tenerlo sin que sea un desarrollo propio de la empresa y ya como vayan necesitándolo. Entonces, ese también es un tema, que se entienda que esto no es solo para un grupo selectivo, sino que esto es para todos. Y obviamente desde el sector público también hay un reto de que también veamos que nos debemos a un cliente y ese cliente es del ciudadano y que también si buscamos que sean más sencillas nuestra forma de tener estos servicios ciudadanos, que la toma de decisiones se dé mucho más informada y ese también es una oportunidad y que ya desde la ley de transformación digital, Mintel asume un rol maravilloso de ser este ente que promueva la adopción tecnológica también desde el sector público. Entonces creo que hay estos retos, pero que creo que tenemos eso, hay que ir dando paso a paso. Y solo por darles un ejemplo, nosotros y en cada uno, nosotros desde CITEC para el tema de educación, todo el tiempo con aliados estamos haciendo bootcamps de formación. Y hay uno que a mí me enorgullece muchísimo porque creo que ha sido uno de los que más sentido ha tenido y que ha sido con la Organización Internacional del Migrante. Gente que tal vez ya vemos que hay un problema que es la falta de talento. Y por otro lado, tenemos un problema real en nuestro país que es el desempleo, pero tienes ahí el hambre o sea, y la necesidad ahí peleando por cómo lo hacemos. Entonces hizo un programa y un bootcamp corto para gente en en situación de movilidad que pueda adquirir estas habilidades digitales y que solucione esta brecha que está. Entonces, algo que tenemos dos problemáticas reales del país, solucionarlas con una visión de nuevo innovadora, diferente de no pensar en enseñarles las bases, sino cómo estas personas que por su situación tenían una profesión, una carrera y no la podían implementar, que lo hagan de una manera estratégica. En el sector productivo, trabajar con las cámaras. Esto que yo les decía de trabajo ecosistémico articulado, no solo tiene que darse entre los distintos sectores, sino dentro del sector productivo también, el que se entienda, porque me dicen inteligencia artificial o e-commerce, no, muchas gracias, no es para mí. Y luego cuando explicas y van viendo que
te hablan de fintechs y dicen eso será inmenso, pero cuando te dicen es un botón de pagos, eso sí lo puedo utilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un lenguaje sencillo y que llegue a la gente. Y trabajamos con gremios de la pequeña industria, con los agricultores, con gremios de los madereros, textileros, y puedo darles una lista de gremios en los que están dando estas oportunidades también a sus empresas de entender, porque claro, podemos dar el caso exitoso del camarón, que implementó tecnología y por eso es el camarón número 1 del mundo, pero ¿cómo hacemos que eso se haga y se decante en todo el resto de sectores que tienen una oportunidad de crecimiento en el país? Y con el sector público creo que Katy dio varios ejemplos increíbles desde su rol, no solo de formación, de que se necesite más carreras, de que el Ministerio de Educación en esta reforma su malla curricular y hable de pensamiento crítico, analítico, computacional, que es un reto, que desde el Ministerio de Turismo, por ejemplo, dar herramientas. Entonces ya se vuelve una política pública transversal, que ahorita en el sector productivo con la ley de zonas francas, ya no solo hablemos de zonas francas de productos, sino ahora de zonas francas de servicios. Entonces, creo que desde ahí estos retos, si vemos el grande y vamos a unos datos, decimos estamos en la línea base. Pero si vemos cada pasito que vamos dando, vamos cambiando la realidad y creo que así es esto. Y no todo es para todos. Ahí es importante lo que decían antes. No es que mañana, ok, ya me convencieron aquí con lo que dijeron, entonces vendan el paquete inmenso, no. La transformación digital es paso a paso y vamos viendo en dónde la necesito, funciona, veo un paso más. Si no, el adquirir tecnología por adquirir sin saberlo utilizar es un fracaso. Si lo volvemos culturalmente una parte de mi día a día, lo vemos tan natural como hace 3 años decían conéctate un Zoom y nos daba algo, o educación en línea y decíamos eso no es. Ahora vemos que es lo más normal, eficiente, fácil que podemos hacer y llegar y amplificar el mensaje, que es también un rol que todos tenemos aquí. Muchísimas gracias, Gise. Creo que es fundamental tomar en cuenta que esos desafíos de los cuales estamos hablando son desafíos en los que tenemos que subirnos todos los que estamos inmersos en este tema, ¿no es cierto? Desde la academia, el sector público, el sector privado, creo que tenemos ese grado de responsabilidad justamente para poder difundir el uso adecuado de estas herramientas de inteligencia artificial. Y bien lo has dicho tú, muchas veces se cree que ciertos sectores no son afectados con el tema de la inteligencia artificial, pero en menor o mayor medida y obviamente con una canalización adecuada de uso de recursos, creo que van viendo, ¿no es cierto?, cuál es el impacto que está teniendo estas herramientas en su entorno productivo. Quiero cerrar el foro con una pregunta un poco más abierta y se ha hablado muchísimo del hecho de que la inteligencia artificial va a reducir el empleo en diferentes ámbitos. De alguna manera, Gise, ya lo mencionaste algo, pero sí quisiera dejar abierto esta pregunta. No sé si es que Patty, Catherine o tú misma, Gise, pueden contestarla. Y la pregunta es, ¿de qué manera creen ustedes que la implementación masiva de inteligencia artificial en diferentes sectores económicos está redefiniendo el mercado laboral? ¿Y cuáles serían las implicaciones a mediano, corto y largo plazo justamente en el entorno laboral de nuestro país como tal? No sé si alguien voluntariamente quiere contestar la pregunta. Bueno, voy a tomar la palabra y después dejarles que profundicen las que más saben de esto, pero yo amo repetir esta frase que a mí me marcó de Harvard Business Review, que mencionaba: la inteligencia artificial no viene a sustituir a los profesionales, pero los profesionales que usen inteligencia artificial sí van a sustituir a los que no. Y creo que eso responde la pregunta. No es ¿qué no voy a hacer? Ahora hay un reto de educación, hay que reducir brechas, pero también da muchas oportunidades de acceso y así como cualquier revolución creó nuevos empleos, habrá empleos que ya no van a existir y es cierto, sobre todo los más manuales, pero habrá nuevos empleos en donde todos tenemos que prepararnos y hay una gran oportunidad ahí desde todos trabajar para que esa sea la realidad y eso es lo que va a pasar. Pero dicen que se pueden crear muchos más empleos de los que tal vez se puedan ir eliminando por el aprovechamiento no solo de la inteligencia artificial, sino de cualquier nueva tecnología. Totalmente de acuerdo. Tal vez Catherine o Patty. Sí, yo quisiera comentar también algo corto que
cuando escucho esto, más bien la palabra que me viene a la mente es de transformación. ¿Sí? No es necesariamente un reemplazo del ser humano como en su ámbito laboral, sino más bien es un call to action para transformarse, para abrir su mente y acoger esta nueva tecnología. El un poco ser estratégico, el ser investigativo, el mirar más allá y poder adaptarlas en la medida en la que se demanda en su ámbito laboral. Yo creo que es por ahí en donde está la gran oportunidad y bueno, sí puede ser que afecte en alguna medida, pero en la medida en la que haya esta falta de flexibilidad o de apertura al cambio. Muchísimas gracias. Patti. De igual forma, concuerdo con Catherine y también con nuestra compañera, en que es importante que veamos a la inteligencia artificial como una herramienta poderosa que tenemos para transformarlo. Sí, de igual forma hay que cada día estar preparados y mirar la inteligencia artificial como una oportunidad para aprender, para crecer, sobre todo para mejorar. Sí, y como también decía Gisela, ¿no? Que hay que recordar que la tecnología no reemplaza la creatividad y la visión humana. Yo pienso que más bien está aquí para que nosotros podamos amplificarla. Por eso pienso que debemos seguir explorando, creando y soñando en grande y verla más bien a la inteligencia artificial como una aliada y que no hay límites para seguir construyendo lo que nosotros deseamos lograr. Pero siempre y cuando que todos estemos ahí incluidos en este gran reto, porque es un gran reto para todo el mundo, no solamente para el país, y más aún en el área educativa que debemos cambiar, yo como decía, hasta la forma de evaluar, porque hacia allá es lo que va, vienen muchos cambios y yo pienso que son oportunidades maravillosas. Gracias. Gracias, Patti. Creo que estamos ya cerrando el foro. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición. Y sobre todo por esos aportes que han hecho en esta tarde para conversar sobre el tema de inteligencia artificial, su aplicación. Hemos hablado de diferentes temáticas, ¿verdad? Desde el tema del manejo ético, el tema de la capacitación en inteligencia artificial, los retos y desafíos que tenemos en los diferentes ámbitos en los que estamos acá representando. Así que creo que la labor está ahí. Somos justamente llamados a trabajar en estas acciones que un poco hemos mencionado en esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de la red social LinkedIn en este live que hemos transmitido de parte de la Universidad de las Américas en nuestro foro de innovación. Les agradezco que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su participación en esta tarde.